de verdad un gran placer estar aquí, no solo por esto que el hermano Pedro acaba de comentar, cómo el Señor en su bondad y en su misericordia ha estado obrando, uniendo nuestros corazones, y yo creo que hemos sido bendecidos en ese contexto de relación, sino también por el tema que voy a predicar aquí la noche de hoy. Es un tema que está muy cerca de mi corazón y que yo espero, por la obra de su Espíritu, que al final de este servicio esté en el centro del corazón de todos nosotros. Cómo criar a nuestros hijos teniendo el Evangelio de Cristo en el centro mismo de nuestra crianza. Quisiera comenzar pidiéndoles que imaginen la siguiente escena. Esto lo leí recientemente en un libro sobre la crianza de los hijos y me encantó. Una madre está jugando con sus 3 hijos un juego bíblico que consiste en sacar una tarjeta y seguir las instrucciones escritas. Uno de ellos saca una tarjeta que dice lo siguiente: cuenta en tus propias palabras la historia de Jonás y dinos qué significa esta historia para ti. Hay 2 de los hijos que están muy entusiasmados con el juego. Hay otro, el del medio, al que vamos a llamar Jordan, que está visiblemente apático ante lo que se está jugando. El niño saca esta tarjeta que ya les mencioné, relata brevemente la historia del libro de Jonás y luego añade que la gran lección que aprendemos del libro de Jonás es que debemos obedecer a Dios y hablar a los demás acerca de Él. Muy bien, responde la madre. ¿Tienes alguna idea de cómo podemos hacer eso? El menor levanta la mano para responder: bueno, podemos cocinar algunas galletas para los vecinos e invitarlos a la iglesia, o podemos tal vez ayudarles con algunas tareas como cortar la grama o sacar la basura. Muy bien, dice la madre otra vez. ¿Y tú, Jordan, el del medio, se te ocurre alguna idea en que nosotros podamos hacer esto? Ninguna, responde el muchacho. Pero ¿no te viene a la mente alguna cosa que podamos hacer para hablarles a otros acerca de Dios? Ahora Jordan responde más desafiante: no lo sé ni me interesa. Ahora, padres y madres que están aquí, ¿cómo tú responderías ante una situación como esta? Pero déjenme decirles cómo yo sé que algunos padres cristianos que yo conozco responderían. Fue por esa misma actitud que Dios castigó a Jonás, enviándole un gran pez para que se lo tragara. ¿A ti no te gustaría que Dios tuviera que castigarte por tu desobediencia? ¿No es así? Pues para que pienses un poco en tu comportamiento, esta tarde no vas a poder comer las galletas que acabo de hornear para ustedes, y ya te preguntaré después, a ver si se te ocurre alguna idea de cómo podemos hablar a nuestros vecinos acerca de Dios. Yo le preguntaba al hermano Pedro si aquí conocían ese corito que se canta para los niños en algunas escuelas dominicales. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Bueno, con la música que me la cantó Pedro yo no la conocía, pero bueno, tal vez no, puede ser que sea otra versión, pero yo me lo sé básicamente de esta manera: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y cuchuplún se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y se repite. Ahora, hermanos, ¿es esa realmente la enseñanza central del libro de Jonás? Que si no obedecemos a Dios es muy probable que recibamos un castigo bien severo de su parte. Ahora, por favor, no me malentiendan, y yo voy a estar aclarando de este tipo porque esta no es mi iglesia. Tal vez en nuestra iglesia yo no tengo que aclarar nada, pero permítanme hacer una aclaración aquí. Nosotros sabemos que el pecado tiene consecuencias.
Y nosotros sabemos eso. Nosotros sabemos que el Dios perfectamente justo y perfectamente santo castiga el pecado. Ahora, lo que yo estoy preguntando es si esa es la enseñanza central del libro de Jonás. Es interesante saber que la idea de este juego que yo acabo de describir aparece en una página web que se llama mormonchick.com. Es decir, este es un juego diseñado por mormones para mormones. Ahora, yo hasta aquí no tengo ningún problema en que un niño saque una tarjeta y responda brevemente cuál es la historia de Jonás y qué lección nosotros podemos sacar. Una madre cristiana puede jugar ese tipo de juego con sus hijos. Lo que es muy preocupante es que una madre cristiana tenga la misma perspectiva de la historia bíblica de Jonás o cualquier otra que la que tiene una madre mormona. Ahí sí tenemos problemas. Queridos hermanos, debería haber alguna diferencia entre la forma como los padres cristianos crían a sus hijos a como lo crían los mormones comprometidos o los ateos decentes. Hay ateos decentes, hay ateos moralistas. Si tus hijos van de visita a la casa de una pareja incrédula pero decente y moralista, ¿percibirían ellos alguna diferencia entre la manera como ellos son criados en sus casas y la forma como esos padres crían a sus hijos? Mis hermanos, cuando en un hogar cristiano los padres tienen la misma meta con sus hijos que las que pueden tener muchas personas decentes pero que no conocen al Señor Jesucristo, ese hogar está en problemas. Ese hogar está en problemas. Nuestra meta como padres cristianos no debe ser meramente que nuestros hijos sean obedientes, que sean amables, que no miren pornografía, que no visiten lugares cuestionables. Por supuesto que sean estudiosos, que sean responsables para que puedan conseguir mañana un buen trabajo y se casen con una muchacha decente que ha sido criada exactamente bajo los mismos principios que ellos han sido criados. Y por supuesto que vayan a la iglesia. No, esa no debe ser meramente nuestra meta como padres cristianos. ¿Saben por qué? Porque en eso que yo acabo de describir, el Evangelio de Cristo no tiene ningún lugar. El Evangelio de Cristo no tiene ningún lugar. Y mis hermanos, el Evangelio de Cristo es el elemento distintivo que debe caracterizar un hogar cristiano. Nosotros los padres debemos criar a nuestros hijos con el Evangelio en el centro, y es precisamente acerca de eso que yo voy a hablar en esta tarde. Eso quiere decir, hermanos, que hay temas de la crianza que yo no voy a tocar, no porque no sean importantes, es que yo estoy enfocando un aspecto de la crianza, y es la crianza centrada en el Evangelio. Y para ello yo les pido, por favor, que vayan conmigo al conocidísimo pasaje de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, y vamos a leer el versículo 4. Dice el apóstol Pablo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Mis hermanos, no hay que saber griego, no hay que ir a un seminario, no hay que leer 15 comentarios para saber qué es lo que ese texto dice. En una forma muy clara y sencilla, Pablo nos dice aquí que los padres tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, disciplinándolos y amonestándolos. La palabra disciplina significa literalmente nutrir, educar, entrenar, mientras que la palabra amonestación significa corregir, poner en la mente, llamar la atención, advertir. Debo decir que la palabra disciplina también incluye castigo en caso de que fuera necesario, pero la disciplina no es únicamente castigo, es entrenar, educar, nutrir. El comentarista Hendrickson dice que estas dos palabras señalan primordialmente lo que se hace con el niño, la disciplina, y lo que se le dice al niño, la amonestación.
Lo que se hace con el niño, la disciplina; lo que se le dice al niño, la amonestación. Otros le llaman instrucción formativa y disciplina correctiva. Nosotros tenemos que darle a nuestros niños instrucción formativa, o sea, no simplemente corregirlos cuando están haciendo algo mal. Nosotros tenemos que entrenarlos en la palabra de Dios. Ahora bien, Pablo añade aquí una pequeñita frase que yo me temo, hermanos, que nosotros podemos oír y no oír, podemos ver y no ver. ¿A ustedes les ha pasado que hay cosas que uno las ve tantas veces que las pierde de vista por lo común que son? Pero nosotros estamos tan acostumbrados a oír en la iglesia hablar del Señor, en el Señor, que fácilmente podemos pasar por alto esa pequeña frase. Pablo dice que nosotros debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Notaron eso? Del Señor. En otras palabras, la persona y la obra de Cristo deben estar en el centro de nuestra disciplina y amonestación. Ese es el aspecto característico de la disciplina y la instrucción en un hogar cristiano. Se trata de una crianza distintivamente evangélica, porque gira en torno al Evangelio. Déjenme hacerles una pregunta, y yo estoy esperando que ustedes la respondan. O sea, es una pregunta que no es retórica. ¿Cuántos versículos del Nuevo Testamento ustedes recuerdan que traten el tema de la crianza de los hijos en una forma directa? Ya leímos Efesios 6:4, ¿verdad? ¿Cuáles otros textos ustedes recuerdan del Nuevo Testamento que traten el tema de la paternidad de una forma directa? Efesios 6:4, ¿cuál otro? Hebreos 12, bueno, sí trata el tema de la disciplina, pero de una manera indirecta, porque ahí habla de la disciplina de Dios y la compara con la de los padres. Pero textos del Nuevo Testamento que hablan directamente a los padres de cómo criar a sus hijos: Colosenses capítulo 3, versículo 21, Efesios 6:4, Colosenses capítulo 3, versículo 21. ¿Recuerdan algún texto más? No lo van a recordar. No lo busquen, porque no lo van a recordar, porque no existe. Mis hermanos, en todo el Nuevo Testamento, donde hay miles de versículos, Dios le dedicó solo 2 versículos a la crianza de los hijos. ¿Ustedes pueden creer eso? Solo 2 versículos. Y lo grande es que con muy poca diferencia, ambos textos dicen lo mismo: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Eso es todo lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Será que Dios no le da tanta importancia a la crianza de los hijos? ¿O será tal vez que al Espíritu Santo se le pasó incluir más textos sobre este asunto? Por supuesto que no. Hermanos, la palabra de Dios es perfecta. Y la palabra de Dios contiene exactamente todo lo que debe contener. ¿Cómo podemos explicar esta omisión? Bueno, la respuesta más obvia es que la Biblia no es un manual de paternidad. La Biblia es una historia de redención. El centro de las Escrituras es el plan diseñado por Dios para rescatar, reconciliar con Él a pecadores culpables, perdonando todos sus pecados y adoptándolos como hijos en su familia en base a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el contenido del Evangelio. Y en la misma medida en que padres cristianos se empapan del contenido del Evangelio y son influenciados por el Evangelio, en esa misma medida los padres serán aquellos padres que deben ser. Es el Evangelio. Hermanos, el contenido del Evangelio. Yo estuve recientemente en una conferencia donde el tema era: no subestimen el Evangelio.
Y lamentablemente en muchas iglesias se subestima el evangelio. Para muchos hermanos cristianos la palabra evangelio es igual a evangelismo. Es decir, que cuando se habla del evangelio, ellos entienden inmediatamente que eso no tiene nada que ver con ellos porque ellos ya son cristianos. El evangelio es como una especie de trampolín desde el cual yo me sumerjo en la piscina de la vida cristiana. Pero una vez yo estoy en la piscina, ya no necesito el trampolín. Bueno, mis amados hermanos, yo quisiera que ustedes no pensaran así de ninguna manera. El evangelio es el trampolín y el evangelio es la piscina. Nosotros no podemos ir más lejos del evangelio, en nada. No debemos subestimar el evangelio. Hay muchos cristianos evangélicos que necesitan el evangelio. De hecho, todos nosotros necesitamos predicarnos el evangelio todos los días. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón tiende a buscar la salvación y la bendición de Dios por las obras. Tenemos todos nosotros un católico romano en el corazón. Ese es el problema. Y por eso tenemos que predicarnos constantemente el evangelio. ¿Qué es lo que el evangelio predica? Que lo que ningún hombre puede hacer para salvarse, Cristo lo llevó a cabo con su vida y con su muerte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vivió la vida de perfecta obediencia que ninguno de nosotros podíamos vivir, y luego murió en la cruz del Calvario, la muerte que tú y yo debíamos morir por todas nuestras transgresiones. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Si una persona entiende segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21, entiende todo el evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué bendición tan grande. Este domingo pasado estaba predicando en nuestra iglesia acerca de la crucifixión de Cristo, y le decía a los hermanos que en ese evento de la crucifixión hay una ilustración increíblemente impactante del evangelio. Por uno de esos extraños giros de la providencia de Dios, de repente Pilato pone al pueblo de Israel a elegir entre Cristo y Barrabás, de manera que a partir de ese momento el destino de Barrabás está ligado al destino de Cristo. Si Cristo era absuelto, Barrabás sería condenado. Si Cristo era condenado, Barrabás sería absuelto. ¿Saben qué, mis hermanos? Todos nosotros somos o estamos ilustrados en la persona de Barrabás. Cristo fue condenado, Barrabás fue absuelto, y nosotros también, porque Él cargó con nuestra culpa. Eso quiere decir que nuestra salvación y la salvación de nuestros hijos dependen enteramente de la obediencia de Cristo, no de la mía, y de su muerte en la cruz. Y toda bendición, hermanos míos, que nosotros recibimos de la mano de Dios, la recibimos únicamente por Cristo. Por eso es que Él se lleva toda la gloria. Esa es una de las enseñanzas más importantes de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Primer mandamiento: que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Quemados todos aquí. Y que amemos al prójimo como a nosotros mismos, vuelto a quemar. Nosotros no podemos llenar ese estándar. Solo Cristo, durante toda su vida, en cada segundo, desde que nació hasta que expiró, Cristo amó a su Padre con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a Él mismo. Por eso murió en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor y depositamos nuestra fe en Él, toda esa justicia perfecta es puesta en nuestra cuenta. A partir de ahora Dios nos ve como Él ve a su Hijo. Qué cosa más gloriosa. Sin embargo, algo extraño ocurre cuando muchos de nosotros nos involucramos en la crianza de nuestros hijos. Aunque sabemos que es imposible que una persona se salve por la obediencia a la ley de Dios, aún así tenemos la tendencia de pasar la mayor parte del tiempo hablando a nuestros hijos de lo que ellos deben hacer y del tipo de obediencia que deben observar, en vez de enfatizarles lo que Cristo hizo a nuestro favor con su obediencia y con su muerte. Es un asunto de énfasis. Ahora, no me malentiendan, hermanos.
Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos las demandas de la ley moral de Dios. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que ellos deben obedecernos porque somos sus padres. Y si ellos pasan por alto nuestra autoridad, nosotros tenemos la responsabilidad de disciplinarlos. Como vemos en el libro de Proverbios, como vemos en el mismo texto de Efesios que mencionamos hace un momento. Pero mis amados hermanos, lo que nuestros hijos necesitan desesperadamente es exactamente lo mismo que nosotros necesitábamos cuando no éramos cristianos: confiar en la obra salvadora de la gracia de Dios en Cristo. ¿Cuál es la función de la ley moral de Dios? ¿Es la función de la ley enseñarnos cómo llegar a ser mejores personas para que Dios esté contento con nosotros? ¿Saben la cantidad de veces que padres cristianos le enseñan eso a sus hijos? Que Dios nos ama que Dios los ama si ellos obedecen. O sea que la salvación y la bendición de Dios para la vida de nuestros hijos depende de su obediencia a la ley, no de la obediencia de Cristo. Hermanos, la función de la ley moral de Dios es mostrarnos nuestra impotencia. La función principal de la ley moral de Dios es llevarnos a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso es que Pablo dice en Gálatas capítulo 3 que la ley fue nuestro ayo, nuestro pedagogo, fue nuestro guía para llevarnos a Cristo. Ahora, yo no quiero dejar esto en mera teoría, así que déjenme ponerles otro ejemplo. Imagínate esta escena. Mamá, tú estás en la cocina preparando la cena y de repente escuchas un grito casi chillido de uno de tus hijos. Sales corriendo para la habitación y te encuentras al mayor encima del menor a punto de darle un puñetazo en la cara. Ay, no, pastor, en mi familia eso no pasa. Muy bien, pero en algunas familias pasa. Tú le tomas la mano a tu hijo y le dices: pero ¿qué tú estás haciendo? Tú debes amar a tu hermano, tú no debes pegarle. Y tu hijo mayor, visiblemente molesto, te dice: es que Juanito me vuelve loco, yo no puedo amarlo. Otra vez, ¿cómo tú responderías en ese momento? Bueno, algunos padres cristianos que yo conozco responderían algo así: pues mira, tú sí puedes y debes amar a tu hermano, y yo voy a hacer que lo ames aunque sea la última cosa que yo haga. Aplicando lo que hemos visto hasta ahora del Evangelio, ¿qué les parece si nosotros respondiéramos algo como esto? Y yo aclaro, esto no es un guión, esto no es una fórmula mágica. Si yo digo esto, mis hijos se van a convertir. No, es una sugerencia que alguien da. Pablito, me alegra que te des cuenta cuán difícil es para ti amar a tu hermano como Dios quiere que lo ames, porque ese es el gran problema que todos tenemos. En nuestras propias fuerzas no podemos obedecer los mandamientos de Dios de la manera como Él quiere que nosotros obedezcamos. Es por eso, Pablito, que nosotros necesitamos un Salvador que nos ayude. La buena noticia es que Dios envió a ese Salvador, el cual obedeció perfectamente todos los mandamientos de Dios en nuestro lugar, y después recibió el castigo que nosotros merecemos por todas nuestras desobediencias. Ese Salvador, Pablito, es Jesús, y si tú confías plenamente en Él, no solo serás perdonado por Dios y aceptado como su hijo, sino que también Él te dará las fuerzas necesarias para que tú puedas amar a tu hermano. Qué diferente. Qué diferente. Eso es en parte criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Recuerden que cuando Pablo escribió esta carta fue dirigida a una iglesia enraizada en el mundo greco-romano. Los griegos trataban de instruir a sus hijos conforme a las opiniones de los filósofos,
Como hoy día muchos padres cristianos tratan de criar a sus hijos con la opinión de los psicólogos. Los judíos, por otro lado, trataban de que aprendieran y obedecieran la ley. Pero Pablo les está diciendo a estos padres en la iglesia de Éfeso que la instrucción que ellos deben dar a sus hijos deben estar centrada en la persona y la obra de Cristo, en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, eso no quiere decir, mis hermanos, que todo lo que los padres cristianos deben hacer es predicar el evangelio a sus hijos y entonces dejar en la mano de Dios que Él se encargue de enseñarles a obedecer. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. De hecho, cuando los niños están pequeños, es muy probable que nosotros vamos a tener que pasar una buena parte del tiempo enseñándoles lo que ellos deben hacer cuando ellos están pequeños. Esta obediencia puede ser dividida en 4 categorías principales. La primera es la obediencia inicial. Tú tienes un niño pequeño y tú le dices: no toques eso, ve a bañarte, ve a acostarte, no cruces sin permiso. Bueno, eso es todo lo que mayormente nosotros hacemos con nuestros hijos cuando están bien pequeñitos. Hay que enseñarles que ellos deben obedecer a papi y a mami y que deben obedecer a la primera voz. El hecho de que ellos no se vayan a salvar por obedecer a papi y a mami, no por eso quiere decir que esa obediencia no es importante. De hecho, hasta la vida de ellos puede ser puesta en riesgo si ellos no aprenden a obedecer a la primera voz. En segundo lugar, ellos deben aprender obediencia social. No se habla con la boca llena, se dice por favor, gracias, etcétera. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo fue a la casa de Simón el fariseo, que Simón no le dio besos ni le lavó los pies y todo lo demás, y Cristo se lo sacó en cara? Y eso no estaba en la ley de Dios, eso eran costumbres sociales. Pero nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a saber moverse dentro de la cultura en que ellos viven. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en Turquía, tendríamos que enseñar a nuestros hijos a eructar después de la comida. Porque cuando en Turquía a una persona le gusta la comida, eructa. Sin embargo, aquí en República Dominicana eso sería una descortesía. Entonces cada padre cristiano va a tener que enseñar a su hijo, según la cultura donde vive, cómo manejarse en esa cultura. Eso es obediencia social. En tercer lugar, obediencia cívica. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer a los gobernantes, debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer las instituciones públicas. Y cuarto, obediencia religiosa. ¿Qué significa eso? Sentarse tranquilos en la iglesia, si son mayorcitos, no usar el bibi durante el culto o durante el devocional familiar, no estar texteando. Eso es obediencia religiosa. Ahora, es extremadamente importante que nosotros enfaticemos en este último punto, que el hecho de que nuestros hijos muestren una obediencia religiosa no es un indicativo en sí mismo de que sean cristianos. Algunos padres se pierden aquí. Sus hijos se portan tan bien cuando están en la iglesia. ¿Sabes que los hijos de los musulmanes también se portan muy bien en las mezquitas? Eso no es un indicativo de que sean cristianos. Esa obediencia no salva. Ahora, supongamos que llegó la hora del devocional familiar, el altar familiar, como va a predicar creo que José Agüero. Y nuestro hijo de 4 años se mantuvo quieto durante todo el tiempo del devocional. De paso, padres, no sean crueles con sus hijos. Darle un devocional de 1 hora a un niño que tiene 4 años, eso es abuso infantil. Yo estoy hablando de enseñar, ¿verdad?, en el tiempo apropiado para un niño de esa edad. Pero tu niño se quedó tranquilo durante todo el devocional. Nosotros podemos decirle algo como esto: Pablito, tu madre y yo estamos muy agradecidos del Señor por la forma como Él te ayudó a quedarte quieto durante la oración para no distraer a los demás. Nosotros sabemos que eso es difícil porque
tú no entiendes completamente lo que nosotros estamos haciendo al orar. Pero aún así, cuando tú puedes sentarte tranquilo, es porque el Señor te está ayudando para que puedas obedecer. Algún día aprenderás cuán maravilloso es ese Dios al que nosotros oramos y adoramos, y entonces tú también vas a querer hablar con Él. En ese comentario el Señor fue puesto en el medio. Yo no le dije a mi hijo en este caso: oye, parece que tú eres cristiano porque te portas bien en el devocional. No. ¿Y qué cuando los muchachos no se portan bien? Entonces nosotros podemos decir algo como esto: Pablito, ¿sabes por qué a nosotros nos gusta orar? Hubo un tiempo en nuestras vidas en los que no queríamos pasar ni 5 minutos hablando con Dios. Todo lo que nosotros queríamos era divertirnos, y la oración no nos parecía divertida en absoluto. Pero entonces Dios cambió nuestro corazón y nos hizo ver cuán maravilloso Él es y cuán grande es su amor para nosotros en Cristo. Y cuando uno conoce a alguien tan maravilloso y que lo ama tanto, uno quiere hablar con Él. Aunque, Pablito, siendo honesto contigo, hay días en que nosotros tampoco queremos hablar con Dios. ¿Y sabes qué, Pablito? Aún en esos días Él nos ama con el mismo amor, porque Él nos ama en Cristo. Por eso es que nosotros queremos también que tú conozcas a Dios a través del Señor Jesucristo. Por medio de Él, Dios puede perdonarte todos tus pecados y cambiar tu corazón para que tú lo ames a Él. Ahora bien, Pablito, ya nosotros te hemos dicho que debes mantenerte tranquilo durante el tiempo devocional para que no distraigas al resto de la familia. Pero como tú decidiste desobedecer, ahora tendremos que disciplinarte por tu desobediencia. Ven, hermanos, la diferencia que hay entre una instrucción moralista y una instrucción evangélica. Aunque enseñamos a nuestros hijos a obedecer, nuestra mayor preocupación es que conozcan a Jesús, porque solo por medio de Él serán salvos. Todos nosotros conocemos aquí el texto de Marcos capítulo 10, versículo 14. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Alguien decía, comentando acerca de ese texto, que muchas veces nosotros, los padres cristianos, podemos impedir que nuestros hijos disfruten de las bendiciones que Dios ofrece por gracia cuando los llevamos a pensar que por sus actividades religiosas y su obediencia ellos están por encima de la categoría de pecadores que necesitan la misericordia de Dios. Sin darnos cuenta, les estamos impidiendo a nuestros hijos venir a Cristo. ¿Saben una cosa, hermanos? Los padres moralistas pueden lograr criar hijos decentes y responsables. Pero lo cierto es que esos hijos decentes y responsables están tan perdidos como los rebeldes y obstinados. ¿No es esa la enseñanza de la parábola del hijo pródigo? El padre del hijo pródigo tenía 2 hijos. Uno era decente, bien portado, responsable. El otro era, en buen dominicano, un loquiné. Y botó todo lo que el padre le había dado como herencia. Sin embargo, lo que esta historia nos enseña es que el decente y responsable y el hijo pródigo, los dos estaban perdidos. Los dos estaban necesitados del evangelio. Mis hermanos, los padres moralistas se sienten orgullosos de sus hijos decentes y responsables y preocupados de sus hijos desordenados e irresponsables. Los padres evangélicos deberían estar preocupados por los dos. Por los dos. Por el decente y por el pródigo. La buena noticia es que nosotros tenemos un Salvador poderoso y misericordioso que puede salvar a nuestros fariseos y a nuestros hijos pródigos.
¿O ustedes nunca han tenido fariseos en su casa? Yo recuerdo cuando nuestra hija Aileen dio su testimonio. Ella decía, nuestra hija nunca nos dio mucho problema, nunca. Sin embargo, ella reconoce, y sobre todo mirando hacia atrás, ella dice, yo era una farisea. Ese fue su testimonio, yo era una farisea. Yo hacía las cosas porque estaba preocupada porque los demás me vean bien. Eso es fariseísmo. Y ella no fue salva hasta que confió únicamente en Cristo para la salvación de su alma. Esa es la enseñanza central de la historia de Jonás que nosotros mencionamos al principio. El libro de Jonás no es acerca del castigo que sufrió Jonás por su desobediencia. De hecho, el gran pez famoso de la historia fue una bondad de Dios. Fue un medio de preservación de Dios. La historia de Jonás es acerca de un Dios que puede mostrar abundante misericordia tanto a un hombre religioso que se siente superior a los demás, como Jonás, como también puede tener misericordia de marineros paganos e irreligiosos, como los que iban en el barco y los paganos de la ciudad de Nínive. Ese es el centro de la historia de Jonás. Ahora imagínense a esta madre cristiana, no mormona, jugando este juego con sus hijos. Niños, ¿qué aprendemos de la historia de Jonás? Que debemos obedecer a Dios cuando Él nos pide que hagamos algo, como hablarles a las personas acerca de Él, por ejemplo. Así es, Pablito, nosotros debemos obedecer a Dios cuando Él nos pide que hagamos algo, pero esa no es la lección más importante que aprendemos del libro de Jonás. ¿No se te ocurre alguna otra cosa? Y ahí entra el hijo del medio, Jordan. Bueno, la verdad es que la gente no siempre quiere obedecer a Dios. Exactamente, le dice la madre, yo sé lo difícil que es porque yo también soy como Jonás. ¿O ustedes nunca, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, han hecho otra cosa? Yo soy como Jonás. Ahora, como a ustedes no se les ocurre alguna otra enseñanza que podemos aprender de la historia, déjenme ayudarlos un poco. La gran enseñanza del libro de Jonás es que nuestro Dios es inmensamente bueno y misericordioso. Él fue bondadoso con la gente de Nínive porque no los destruyó como merecían. Les envió un profeta que los llamara al arrepentimiento. Y luego les dio la fe para que creyeran. Pero Él también fue muy bueno y misericordioso con Jonás. Alguien decía que si nosotros hubiéramos sido Dios, o mejor dicho, si Dios fuera como nosotros, el libro de Jonás hubiera terminado en el capítulo 1, versículo 3. Jonás toma un barco, se va a Tarsis, Dios le manda un rayo, lo fulmina y se acabó y se busca otro profeta. Pero la historia de Jonás es cómo Dios va tratando con su profeta, cómo Dios va tratando con Jonás, porque el proyecto de Dios era Jonás. Déjame hacerle una pregunta capciosa. ¿Se arrepintió Jonás? Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero al principio cuando yo comencé a leer la Biblia y yo leía el libro de Jonás, pensaba, pero qué raro termina este libro. ¿Verdad que sí? Por fin, ¿quiénes creen que Jonás se arrepintió? Yo no voy a levantar la mano porque no tiene chiste. ¿Qué pasó con Jonás? Hermanos, ¿cómo el libro de Jonás llegó a la Biblia? La historia de Jonás solo pudo contarla Jonás. Y él queda muy mal parado en la historia. Por lo tanto, yo creo que Jonás se arrepintió de su pecado y dejó ese libro allí como un testimonio de la bondad, la paciencia, la misericordia infinita de Dios para con sus hijos. Eso siempre coloca en el centro a la persona y la obra de Cristo. Niños, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así Jesús estuvo en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches hasta que resucitó y completó nuestra redención. Yo no puedo hablar de Jonás, ni puedo hablar de ningún libro de la Biblia sin hablar de Jesús.
¿Saben por qué no? Porque Jesús es el centro de la Biblia. Ustedes recuerdan cuando el Señor iba con los discípulos camino de Emaús, que no lo reconocían, y ellos le decían, ¿eres tú el único forastero que no se ha enterado de lo que pasó con Jesús? Y le cuentan la historia de Jesús y al final dicen, y nosotros esperábamos que Él era que habría de redimir a Israel. Ya habían perdido toda esperanza. Esa es mi prédica de mañana, que voy a predicar de la resurrección de Cristo. ¿Qué les dice Cristo? Oh tardos de corazón, insensatos. ¿Acaso no dice la Escritura que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y que resucitara al tercer día? Y dice que comenzando por Moisés y siguiendo a través de toda la Escritura, les enseñaba lo que de él decían. Jesús es el centro de la Biblia. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Ya estoy concluyendo, casi. Hemos visto la crianza y el evangelio, hemos visto la obediencia y el evangelio. Veamos ahora en tercer lugar y mucho más brevemente el papel que juegan los padres en una crianza centrada en el evangelio. Y esto es crucial. Mis hermanos, aunque Dios usa medios para la salvación de los pecadores, y aunque en la generalidad de los casos Él usará a los padres como instrumentos para traer a los hijos al conocimiento del Señor, la salvación le pertenece a Jehová y no a nadie más. Algunos padres cristianos piensan que si ellos llegan a ser buenos padres, necesariamente van a producir buenos hijos. ¿Saben qué? Eso no es así. No necesariamente. No necesariamente. Pastor, pero ¿qué de lo que dice Salomón en Proverbios capítulo 22, versículo 6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, eso no es una promesa, eso es un principio de vida. En la generalidad de los casos, eso es lo que ocurre, pero esa no es una promesa infalible. Déjeme compartir otro proverbio. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Es eso una promesa? No. Porque en el mundo no ha habido una persona que haya agradado más a Dios que Jesús, y sus enemigos lo mataron. ¿No es así? Entonces estos son principios. Aunque fíjense otra vez cómo leer la Biblia teniendo a Jesús como un lente. Estoy leyendo un libro actual ahora mismo que se llama así mismo, leer la Biblia a través del lente de Jesús. El libro de Proverbios habla mucho del hijo obediente y del hijo necio. ¿Quién es el hijo obediente por antonomasia? ¿Cómo se diría? El hijo obediente, ¿cómo fue? El epítome de lo que es un hijo obediente, el Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los hijos necios? Todos nosotros. Sin embargo, en la cruz del Calvario, Jesús recibió los azotes que el necio debía recibir para que nosotros fuésemos tratados por Dios ahora como si fuésemos el hijo obediente. Yo puedo decirle a mis hijos, hablando de ese texto de Proverbios, fíjate, hijo mío, qué interesante. Ahí dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros a través del evangelio. Su hijo siempre vivió haciendo lo que era agradable al Señor. Nosotros éramos sus enemigos. ¿Y qué hizo Dios por su gracia? Traernos arrepentidos para que hagamos la paz con él. Así que en cierto modo ese texto se cumple otra vez en Cristo. Cuando los padres llegan a pensar que la salvación de sus hijos depende de ellos, puede que ocurra una de dos cosas: o que por la misericordia del Señor sus hijos se conviertan, y en ese caso los padres se van a llenar de orgullo y de autojusticia y van a mirar por debajo a todos los padres de la iglesia cuyos hijos no son cristianos. Eso pasa. O sus hijos no se van a convertir y esos padres se van a llenar de amargura y de desesperación.
Queridos hermanos, nosotros como padres debemos proveer a nuestros hijos instrucción formativa y disciplina correctiva en un clima de amor y teniendo el Evangelio como centro, pero eso no es una fórmula infalible de salvación. Dice alguien, aunque deseamos ser padres fieles, descansamos en la verdad de que nuestra fidelidad no es lo que va a salvar a nuestros hijos. Déjame hacer una pregunta. Si yo preguntara aquí, de verdad, con honestidad, ¿cuántos padres aquí pueden levantar su mano y decir, yo he hecho por mis hijos todo lo que un padre cristiano debió hacer? Vamos a ver, ¿cuántos padres perfectos hay aquí? ¿Cuántas madres perfectas? Uno de los problemas que tiene predicar acerca de la crianza es que muchos se van, ¡ay! Porque esto revela muchas cosas. No, mis hermanos, hay un solo padre perfecto que tiene un hijo perfecto y es Cristo. Nadie más. Sigue diciendo esta persona, impartir el Evangelio de la gracia a nuestros hijos no es otra fórmula que garantiza su salvación u obediencia. La paternidad basada en la gracia no es otra ley que debes dominar para perfeccionar tu paternidad o tus hijos. Nuestros hijos solo serán salvos a través de la obra fiel del Espíritu Santo, quien obra a través de la dirección fiel de nuestro Padre Celestial. Sí, Él puede usarnos como medios para cumplir sus propósitos, pero la salvación le pertenece por completo al Señor. De hecho, hay ocasiones en que precisamente porque en un hogar se está educando a los hijos en un clima evangélico de amor, muchas veces produce muchas veces hijos rebeldes que no quieren saber del Evangelio. Oigan lo que yo acabo de decir. Yo no estoy hablando aquí de padres irresponsables, hipócritas que tienen una doble vida. Yo estoy diciendo que muchas veces el hecho de que nuestros hijos pecadores se expongan constantemente al Evangelio, eso puede provocar en ellos rebeldía. Hermanos, Mateo capítulo 10. A veces nosotros olvidamos que nuestros hijos nacieron con una naturaleza pecaminosa. Mis amados hermanos, nuestros hijos, antes de ser regenerados, odian a Dios, al de la Biblia. Ellos son enemigos de Dios, eso es lo que dice la Biblia. Uno los ve tan tiernos cuando nacen, ¿verdad? Que a uno no se le ocurre pensar como, ay, qué impito más lindo. Pero es un impío. Es un impío que no ama a Dios. Todos nuestros hijos necesitan el Evangelio. Y a veces el estar tan expuestos al Evangelio provoca en ellos ver más claramente su pecado, molestarles su conciencia y no querer arrepentirse. Cristo le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Eso está en la Biblia. Y más adelante dice el Señor, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Los de su propia casa. Ah, pero pastor, si eso es así, entonces mejor no predicarles el Evangelio y criarlos sin el Evangelio. No, eso sería un tremendo error, porque el Evangelio es el único medio que Dios puede usar para salvarlos. El punto es que yo tengo que entender la soberanía de Dios en medio de todo esto, porque de lo contrario me voy a sentir muy desalentado, y aún el diablo puede usar la rebeldía de uno de nuestros hijos para minar nuestra fe.
la salvación de nuestros hijos depende enteramente de Dios. ¿Qué dice el Señor en Juan capítulo 1, versículo 12? Dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente Dios puede hacer esa obra de regeneración. ¿Estoy diciendo esto para desalentarte? No, mi hermano, no. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero créeme en esto que te voy a decir: mientras más rápido tú entiendas esta verdad de las Escrituras, mejor será para ti y para nuestros hijos, porque la salvación de nuestros hijos es una carga demasiado pesada para personas tan débiles como nosotros. Mi hermano, déjale esa carga al buen pastor de nuestras almas. Haz lo que tienes que hacer, pero déjale esa carga de la salvación de tus hijos al pastor de nuestras almas, porque él sí tiene poder. Él sí tiene el poder necesario para llamar a nuestros hijos de la muerte a la vida. Y yo vuelvo a repetir lo que he estado diciendo en esta prédica. Espero que ningún padre tome de excusa esta verdad para ser descuidado e irresponsable en la crianza de sus hijos, porque esa es una responsabilidad que el mismo Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Deuteronomio capítulo 6: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, todo el tiempo. Padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No, nosotros debemos trabajar con nuestros hijos, pero tenemos que entender que el resultado es de Dios. Mis hermanos, y ya con esto sí voy a concluir, el Evangelio no solo es necesario para nuestros hijos, es necesario para nosotros. El Evangelio nos libra de la presión de querer ser padres perfectos, porque lo cierto es que no lo somos. La razón por la que Dios el Hijo se encarnó fue precisamente esa. No somos perfectos, somos pecadores. En nosotros mismos somos un saco de debilidad y de imperfecciones, pero en la cruz de Cristo hay perdón, hay misericordia y el combustible que necesitamos para poder seguir corriendo esta carrera día tras día, sabiendo que tenemos un tesoro, el Evangelio, en vasos de barro, para que la perfección y el poder sean de Dios y no de nosotros. Para que cuando tus hijos se conviertan, no te sientas orgulloso por eso y le des toda la gloria a Dios. Al final de cuentas, tampoco nuestra paternidad es un fin en sí misma. Nosotros estamos aquí para guiar a nuestros hijos a refugiarse en el único Padre perfecto, el cual entregó a su Hijo perfecto para que pecadores imperfectos pudiésemos ser adoptados en su familia. Eso es el Evangelio. Ese mensaje del Evangelio nos libra del temor a los hombres que van a pensar en la iglesia cuando sepan que yo tuve que disciplinar a mi hijo porque hizo una cosa tan mala. ¿Qué van a pensar los hermanos de mí? Hermanos, el Evangelio nos libra de eso. El Evangelio nos libera, nos libra del temor a los hombres, nos libra de la idolatría, de querer convertir a nuestros hijos en nuestro departamento de publicidad. No, mi identidad está en Cristo, no en la etiqueta que ningún hombre me ponga por la crianza de mis hijos. Mi identidad está en Cristo, solo en Cristo. Oh, que el Señor nos conceda en su gracia poder criar a nuestros hijos con gracia, para guiarlos en dependencia del Espíritu de Dios a refugiarse en la gracia de Dios en Cristo. Y si hay alguien aquí esta noche que todavía está confiando en sí mismo para ir al cielo y salvarse,
En vez de confiar enteramente en la obra redentora que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de pecadores que Él vino a salvar, mi amigo, mi invitación en esta noche es que aceptes por medio de la fe y solo por fe la salvación que Él te ofrece, solo por gracia. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado la oportunidad esta noche de predicar tu palabra y sobre todo, Señor, de abordar un tema tan importante. Padre, bendice a cada padre, cada madre que se encuentra en este lugar. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos ser hombres y mujeres apasionados con el Evangelio de Cristo, de tal manera que todo lo que hagamos tenga en el centro la persona y la obra de nuestro Salvador. Bendice tu palabra, Señor, porque te lo pedimos en Cristo y para su gloria. Amén.